Belén y Mojo son amigos. Trabajan juntos y aunque tienen gustos diferentes, siempre se complementan. Ellos nos van a mostrar que hay diversas maneras de disfrutar y descubrir la ciudad donde vivimos. Cada semana nos invitan a hacer un viaje. 2 propuestas, 2 miradas, 2 búsquedas antagónicas. El mismo punto de partida, Buenos Aires. Una ciudad binaria. Hola, soy Mojo y juntos vamos a recorrer la avenida que separa la capital de la provincia de Buenos Aires, la General Paz. Soy Belén y los invito a dar un paseo por otro de los límites de la ciudad, la costanera del Río de la Plata. En esa década de 1880 se trazan los límites de lo que va a ser esa ciudad de Buenos Aires, capital de la República. Por un lado el río con el puerto y por otro lado lo que en el futuro va a ser la General Paz. Este era un lugar al cual los porteños eran asiduos concurrentes, tanto durante el día, porque en esa época el río no estaba contaminado y existía el balneario municipal, y a la noche venían los porteños a tomar fresco en el verano. Esta cosa de sentirse que estás ahí, al borde de la ciudad, y ahí en el borde de la ciudad está esta estructura que parece como una suerte de mini barrio privado, con todas sus historias y con todo este verde y todo eso. Estás en un lugar exacto, que puedes ir para todos lados. Buenos Aires ha sido siempre una ciudad portuaria. Su cercanía al Río de la Plata hizo del puerto su principal vía comercial. En los últimos años, Puerto Madero fue reciclado y se convirtió en uno de los barrios más modernos de Buenos Aires. Un conjunto de torres y edificios que se multiplican al lado del río. Rosa Aboy es arquitecta y especialista en historia de la ciudad. Con ella vamos a recorrer este enclave de 170 hectáreas. Un barrio donde sus calles rinden homenaje a las mujeres más destacadas de la historia argentina. Rosa, si bien Puerto Madero es uno de los lugares más modernos, también es una de las primeras obras públicas. En verdad, la idea de este puerto es de 1880, cuando Buenos Aires, que antes era la capital de la provincia de Buenos Aires, pasa a ser solamente capital de la nación argentina. Una de las primeras obras es este puerto, que es una idea de Eduardo Madero. Que compite con un ingeniero huergo que pierde con este puerto, pero hace el segundo, el que se va a inaugurar ya en el siglo XX. Y entre las obras públicas que se hacen en ese momento, que es muy importante, se trazan los límites de lo que va a ser esa ciudad de Buenos Aires, capital de la República. Por un lado el río con el puerto, y por otro lado lo que en el futuro va a ser la General Paz. Ya se delimita en esa década de 1880, aunque en verdad la General Paz se construye en 1940. Rosa, sabemos que los edificios están agrupados según su tamaño. ¿Cómo se definió la planificación de la construcción? Los edificios están en 2 sectores de Puerto Madero, que son sobre los bulevares, las calles más anchas, las que tienen un bulevar en el centro, son arboladas y demás. Ahí, desde que se hizo el master plan, se pensó que esa era la ubicación para lo que se llamaba racimos de torres. Muchos grupos de torres en medio de una geografía que es bastante baja. ¿Y por qué se los pensó en ese lugar? Bueno, porque se pensó que fueran como hitos, como un barrio moderno y demás, pero que a diferencia de lo que pasa con los edificios altos en medio de la ciudad, acá los edificios altos se los buscó localizar justamente donde las calles son mucho más anchas, hay perspectiva y están más separados unos de otros. ¿Cuáles son los edificios más destacados de Puerto Madero? A mí me gustan mucho los viejos depósitos de ladrillos, que son estos que tenemos acá enfrente, porque el puerto lo construyó una compañía inglesa y estos depósitos se hicieron con muchos materiales traídos de Inglaterra, con las técnicas constructivas y demás, y que son los que se reciclaron como viviendas, oficinas y donde está buena parte del polo gastronómico, ¿no? Y después hay edificios modernos emblemáticos o por su arquitectura o por su ubicación. Por ejemplo, por su ubicación tenés esas placas que están al final del dique 4 y en dique 1, que son los edificios que están transversales al puerto y que de alguna manera lo cierran. También el edificio de YPF es otro edificio que me parece interesante
porque es una de las 3 obras que hizo en Buenos Aires César Pelli, que es un arquitecto chaqueño. Es un emblema YPF para el país, pero además es interesante porque es una torre de acero y vidrio que en su interior tiene un enorme jardín de árboles en el piso 26 que incorpora la naturaleza dentro de las torres. Me parece un edificio muy lindo. Y también Puerto Madero es el lugar visitado por todos los turistas. Sí. ¿Por qué es un polo turístico, gastronómico, cultural? Porque ofrece muchas cosas, por una parte, porque tenés esta mezcla que decíamos, ¿no? De arquitectura interesante, tanto antigua como moderna, porque está el río, porque tiene un montón de parques. Buenos Aires tiene un clima agradable durante casi todo el año, entonces la verdad es que es un lugar al que podés venir a pasear prácticamente todos los meses. Y tiene ofertas de todo tipo, gastronómicas, culturales. Viene mucha gente a estudiar o a practicar deportes. La UBA tiene una sede, el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, aquí dentro de Puerto Madero. Está la UCA, que además tiene varias facultades, tiene un centro cultural y demás. Y creo que porque además hubo una política de comunicar este lugar e instalarlo como un polo atractivo, interesante. Y el río no es un detalle menor. El río no es para nada un detalle menor. La Costanera Sur, que es divina, está acá en Puerto Madero, que es otro de las, ¿no?, obras públicas y esas cosas del siglo XIX, como los docks, como las grúas, como los edificios de ladrillo, donde se mezcla esa cosa de esa Buenos Aires divina de fin de siglo con esto que vemos hoy. Puerto Madero es el barrio más nuevo, más caro y más alto de la ciudad. Entre sus calles crece una torre que pretende ser la más alta no solo de la ciudad y del país, sino también de América del Sur. Estamos en un lugar muy importante del barrio de Puerto Madero. ¿Qué representa el Puente de la Mujer? Bueno, el Puente de la Mujer es el último de los puentes que se hizo. Los demás son puentes históricos y es un puente que de alguna manera es un emblema de la mujer, por un lado, porque muchas de las calles tienen nombres de mujer. Y esto empieza a rescatar nombres de mujeres que fueron importantes en la historia argentina. Este Puente de la Mujer viene como a cerrar esa especie de homenaje. Y después, desde el punto de vista urbano, la ubicación es muy simbólica. Si vos te fijas, estás en el eje de la Casa de Gobierno, que es el mismo eje de la Avenida de Mayo. Uno puede trazar una línea imaginaria entre el Puente de la Mujer que termina en el Congreso de la Nación. Y hace unos años este lugar estaba bastante abandonado. ¿Cómo surgió la iniciativa de reciclar el barrio? En la década del 80, fines de los 80, empieza la idea de decir, bueno, invirtamos en esto. Había habido otros países donde los viejos puertos fueron reciclados. No sé, los Docklands en Londres, la zona del viejo puerto también en Manhattan. Entonces, a fines de los 80 empieza la idea de hacer un plan maestro, un concurso internacional para ver qué se podía hacer con estas tierras. Y bueno, uno de esos proyectos resulta ganador, que es el de un arquitecto argentino, Juan Manuel Bortagaray, y un gran equipo de arquitectos, y a partir de ahí se hizo como el plan maestro. Un arquitecto súper famoso que se llamaba Le Corbusier, que vino en 1929, pensaba que en todo esto, que era una tierra que ya no se usaba para puerto, porque el puerto había sido reemplazado por el puerto de Huergo, el puerto nuevo, que es el que hoy usamos, decía que acá había que hacer torres, por ejemplo, ya en 1930. La urbanización que se hizo a partir del Plan Maestro en 1990 es una mezcla de algunas torres en lugares muy específicos y edificios bajos en la mayor parte. Si vos te fijas, la mayor parte de las construcciones no superan la altura de los docks, que son los viejos edificios de ladrillo. Y en algunos lugares sí hay torres muy altas y demás, como hitos también, y también porque se pensaba en la mirada de las ciudades del río, digamos, una imagen de ciudad pujante, moderna. Puerto Madero es el proyecto urbanístico más exitoso de los últimos 30 años. Esta transformación lo convirtió en un exclusivo centro residencial, gastronómico y de negocios de Buenos Aires.
Puerto Madero se transformó en el símbolo de una ciudad renovada que decidió no darle la espalda al río. En el próximo bloque los invito a visitar un museo histórico que se encuentra en el límite de la avenida General Paz. Cuando se instala el museo acá y se decide ponerle el nombre de Saavedra, se genera una confusión casi intencional, que es que todo el mundo piense que esta era la casa de Cornelio. La mentira se instala mucho más fácil que la verdad, siempre. Sí. Entonces hasta hoy, a pesar de que nadie nunca dijo que esta era la casa de Cornelio Saavedra, la mayoría suele pensarlo. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. La avenida General Paz separa a la ciudad de la provincia de Buenos Aires. En el límite de la capital federal, escondido en este parque arbolado en el barrio de Saavedra, hay un museo que propone un viaje en el tiempo y en la historia. Esta vieja casona pertenecía al sobrino del presidente de la primera Junta de Gobierno, Cornelio Saavedra. Alejado del centro porteño, este museo invita a reflexionar sobre el pasado y el presente de la vida porteña. Contame qué existía acá antes de la General Paz. A mediados del siglo pasado, hacia 1860, lo que era este sector de Buenos Aires, del barrio Saavedra, lo compra un ciudadano sueco que muere asesinado. Poco tiempo después, Luis María Saavedra se instala en esta zona sin saber de que esto tenía un dueño. Entonces ahí se inicia un proceso con trámites, consulado, embajada, y Luis María Saavedra finalmente termina comprando una extensa porción de terreno en esta zona. E instala lo que es una chacra de fines de semana, y una chacra que alimentaba caballos, tenía una empresa de pompa, una empresa fúnebre. Con el tema del trazado de la General Paz, se expropia la chacra, salvándose la casa, pero el trazado de la General Paz contempla no solo estas instalaciones, sino la arboleda, trata de salvarlas, porque este era un parque que había sido diseñado como parte de la chacra, que hoy es parte del parque de General Paz. Luis María Saavedra, ¿quién era? Luis María Saavedra era un sobrino de Cornelio de Saavedra. Y ese destino fue el que más o menos transformó a que el museo se llevara el nombre de Saavedra, porque como esto se conocía como la Chacra de Saavedra, la Quinta de Saavedra, cuando se instala el museo acá y se decide ponerle el nombre de Saavedra, se genera una confusión casi intencional, que es que todo el mundo piense que esta era la casa de Cornelio. La mentira se instala mucho más fácil que la verdad, siempre. Sí. Entonces hasta hoy, a pesar de que nadie nunca dijo que esta era la casa de Cornelio Saavedra, la mayoría suele pensarlo. Sí. Cuando uno viene al Museo Saavedra dice, esta es la casa de Cornelio. Claro. No, pero era la casa del sobrino. Es la casa de un sobrino. ¿Cómo llegan todos estos elementos y objetos acá al museo? Ricardo Semborain, que nació en 1872 y murió en 1912 con apenas 40 años, era una persona, un coleccionista. Y él fue armando esta colección original, la platería, gran parte del mobiliario, toda la sala de la Confederación prácticamente viene de su colección. Al morir deja como legado que deja todo ese patrimonio a la municipalidad con el objeto de que se cree un museo. El Museo Histórico Cornelio de Saavedra recupera la historia de Buenos Aires a través de sus piezas y cuadros. En sus salas se exhiben muebles y objetos de la época colonial, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo y la generación del 80. Hay muchas cosas de valor en este museo, en esta casa, ¿no? Tratamos de dar una visión de la ciudad fundamentalmente en el siglo XIX. Se comienza con una sala de platería urbana, que son mates, ahumadores, todos esos elementos de una gran artesanía que fue el trabajo de la plata en Buenos Aires. Y con la excusa de la plata hablamos de la fundación de la ciudad de Buenos Aires y del nombre de la Argentina. Atravesamos después a este sector, que es un sector que está dividido en dos. El mobiliario, que se usó fundamentalmente la primera mitad del siglo XIX, y la segunda mitad del siglo XIX. Sí. Veo instrumentos musicales, un piano, una arpa. Pianos, una arpa, sillones reclinables, entre los cuales hay uno que perteneció al general San Martín, que es un típico sillón de enfermo, que es reclinable para poner la mesita, que es una de las incorporaciones bastante recientes, digamos. Después hay otra sala que hay... Pasamos inmediatamente a una sala que nos cuenta el proceso de las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la independencia, no solo argentina, sino sudamericana. Hay documentación. Piezas retratos, muy importantes de la época. Pasamos luego a una sala denominada la Confederación Argentina, con una de las colecciones sobre Juan Manuel de Rosas más interesantes que se conservan en museos públicos, con piezas realmente excepcionales. Después
después de esta sala de la Confederación? Hay una sala dedicada fundamentalmente a los peinetones y a las alhajas de uso femenino, abanicos. La coquetería. La coquetería del femenina, siglo sí. XIX, sobre todo con esos absurdos peinetones de un tamaño francamente descomunal, Sí. que son características de la época, precisamente de la época de Rosas. El tamaño del peinetón identificaba a la persona con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Era mira. una parte de propaganda. Seguimos posteriormente con unas salas que están dedicadas a la vestimenta masculina y femenina del siglo XIX. Seguimos con una sala dedicada a la economía, que se llama Emisiones, Inflaciones y Convertibilidades, donde contamos más o menos Lo que sigue pasando. lo que sigue pasando Hoy en día, todos sí. los días Sí. en la Argentina y que viene de lejos, de lejos. Pasamos luego a una sala con armas y concluimos con otra sala de platería, pero de uso rural, Bien. que nos permite hablar de cierto desarrollo de la economía agraria argentina en el siglo XIX. Contame los cuadros de Leonie Matisse que cada uno refiere a un momento histórico. Leonie Matisse es una pintora francesa nacida en 1883 que vino a radicarse acá a nuestras tierras. Falleció en 1952 y se dedicó con la pintura a hacer lo que un historiador hace escribiendo. Ella pintaba y recreaba no solo la ciudad de Buenos Aires, sino hasta el interior también. Anduvo en las colonias jesuíticas, en las ruinas jesuíticas. Una francesa interesada por la historia argentina. Interesada por la historia argentina. En esta selección que nosotros hemos hecho, nos cuenta la evolución de la Plaza de Mayo, desde la fundación de don Pedro de Mendoza, posteriormente la de Juan de Garay, donde ya naturalmente se imaginó cómo fue que trazaron el espacio de la Plaza de Mayo, y después van evolucionando. Tenés una Buenos Aires de 1650, Buenos Aires al 1700, que son, sobre todo, esas imágenes son muy valiosas porque no hay iconografía de esa época. Bueno, es una documentación muy importante. Es muy interesante que ella recreó, imaginativamente también, pero que Sí. se adapta bastante a lo que debe haber sido la imagino que realidad. sí. Y así vas evolucionando, llegás al siglo XVIII, la Plaza de Toros que estaba en la Plaza de Mayo, es una original Plaza de Toros antes de la que se instalaban en lo que hoy es la Plaza San Martín. Había toros ahí en la Había Plaza San Martín. una plaza de toros en la Plaza San Martín. Y antes se corría acá en la Plaza de Mayo, se ve la imagen de lo que eran las corridas de toros, que se improvisaba, digamos, ¿no? Las invasiones inglesas, en la Plaza de Mayo en la época de la Revolución de Mayo, en la época de Rosas, hasta finalmente la demolición de la Recoba, que es lo que transforma la Plaza de Mayo en una sola plaza, porque antes la Recoba la dividía en dos. La Recoba era la especie del shopping del siglo XIX, porque era un lugar de comercio, ¿no? En los límites de la ciudad y a metros de la General Paz, el Museo Cornelio de Saavedra expone un patrimonio histórico único. Su variedad de colecciones nos permite tener una amplia visión del pasado y del presente de Buenos Aires. En el próximo bloque vamos a recorrer un museo que se encuentra en una de las zonas más lindas de la ciudad, muy cerca del Río de la Plata. Esto funcionó como cervecería hasta 1970. En junio del 2012 se viene y se instala el Museo del Humor. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. La Costanera Sur fue el paseo más popular durante la primera mitad del siglo XX, cuando los porteños todavía se bañaban en el Río de la Plata. La cervecería Múnich fue un emblema de esa época y es hoy sede del Museo del Humor. El Museo del Humor reúne las obras de grandes maestros del dibujo, la ilustración y la caricatura. En sus exposiciones, el museo repasa la historia de la novela gráfica y la historieta argentina. ¿Cuál es la particularidad arquitectónica de este lugar? Bueno, este edificio es un edificio de un estilo arquitectónico muy ecléctico. Fue construido en el año 1927 por un arquitecto famoso de origen húngaro que se llamaba Andrés Kálnay, y fue construido para instalar una cervecería de una cadena de cervecerías muy famosas de esa época que se llamaba Múnich. No está casualmente instalado acá, porque este era un lugar al cual los porteños eran asiduos concurrentes, tanto durante el día para tomar baños de agua, porque en esa época el río no estaba contaminado y existía el balneario municipal, y a la noche venían los porteños a tomar fresco en el verano. ¿Y Hugo, en qué momento dejó de funcionar la cervecería y se convirtió en lo que es hoy el Museo del Humor? Bueno, esto funcionó como cervecería hasta 1970.
en junio del 2012 se viene y se instala el Museo del Humor. ¿Quiénes vienen acá al museo y también qué opciones tenés alrededor del museo para visitar? Bueno, mirá, el público es muy variado, pero uno de los conjuntos que a mí más me place verlos es la combinación de abuelo con sus nietos. Porque vienen los abuelos y le dicen, mirá, esto era de cuando yo era chico, o sea, se da como para una conexión muy interesante. Y aparte acá tienen el atractivo de este paisaje natural, que es bellísimo. Ahora aparte convive con los edificios modernos y tienen como, digamos, posibilidades todo lo que es la reserva ecológica, que es muy visitada, es muy interesante. Ahí hay una fauna y una flora increíble para que esté dentro de una ciudad. Bueno, Hugo, es un combo perfecto porque podés disfrutar del museo y además un poco de la naturaleza, respirar un poco más de aire. Así que si te parece, vamos a recorrer un poco el museo y me contás las exposiciones que están ahora. Pero cómo no, con todo gusto, vamos. En la exposición 100 años de historieta y novela gráfica en Argentina, hay originales de historietistas desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. ¿Qué exposiciones hay en el Museo del Humor? Acá en el subsuelo tenemos una exposición permanente de una historia del humor gráfico de Argentina, en la cual se relata la historia del humor gráfico en Argentina desde el año 1806, porque parte con un grabado inglés que habla hace un chiste sobre las invasiones inglesas, recorre todo lo que es el siglo XIX, que tuvimos mucha actividad con el humor gráfico a través de periódicos y publicaciones, después continúa con la parte de Caras y Caretas a principios del siglo XX, continúa con lo que se llamó la época de oro del humor gráfico en Argentina, que fue más o menos entre los años 40 y 60, hasta que aparece la televisión y la gente tiene, digamos, otros medios para divertirse. Igualmente continúa hasta nuestros días con publicaciones tanto de diarios como de revistas o de libros, mostrando los originales que se utilizaron para esas publicaciones. Para mencionar algunas obras, ¿cuáles son las más atractivas del museo, las que más llaman la atención? Los chicos de las escuelas que acá nos visitan prácticamente en el periodo escolar una escuela por día, se sienten muy atraídos con las obras del siglo XIX. Los dos periódicos que funcionaron en la segunda mitad del siglo XIX son El Mosquito y Don Quijote. Uno estaba hecho por inmigrantes franceses y otro estaba hecho por inmigrantes españoles. Y de ambos después sale el humor gráfico porque terminaron siendo maestros de las generaciones posteriores. No nos olvidemos que el humor gráfico acompañó la evolución de la sociedad. Porque vos cuando querés saber algo de una sociedad, de cualquier parte del mundo, en un determinado momento, vas y mirás los chistes de ese momento, porque los chistes hablan de la actualidad, tanto política como costumbrista. Desde una visión crítica que a veces la palabra escrita no te la brinda, pero sí te lo brinda el humor gráfico. Acá vemos un montón de ilustraciones y también originales. ¿Cuáles son esas publicaciones importantes? Importantes de comienzo del siglo XIX, El Mosquito y Don Quijote. Después ya viene Caras y Caretas y un montón de revistas que le hacían la competencia, como Fray Mocho, Pebete y algunas otras más. Después ya cuando viene la época de oro, están fundamentalmente Patoruzú y Ricotipo. Y después ya vienen otras revistas como Tía Vicenta, como la revista Humor, que fue un hecho fundamental en la lucha contra la dictadura militar, o sea, era prácticamente el único medio escrito que se oponía, porque si vos ves las tapas de la revista Humor de esa época, decís cómo le permitieron de que se publicaran estas cosas. Y muchas cosas de los periódicos. Los periódicos, no nos olvidemos, que le dedican la segunda tapa en importancia, la segunda hoja en importancia, que es la contratapa, al humor gráfico. Por algo es, porque hay mucha gente, como en mi caso, toma el periódico y va primero a los chistes y después continúa con el resto de las cosas.
¿En qué sector estamos acá, Hugo? Bueno, acá estamos en un pequeño sector en el cual se recrean caricaturas de gente ligada al espectáculo. Acá tenemos a Spinetta, tenemos a Charly García. Increíble acá, el Flaco y Charly, y además tenerlos juntos también está bueno. Claro, también está muy bien. Bueno, eso nos fijamos. Lo mismo que acá otros dos grandes directores de cine como son Hitchcock y Woody Allen. Este retrato está hecho en virome por Andrés Cassioli, que era el director de la revista Humor. La caricatura es un reflejo del alma y estas dos personas, cada una en su tema, son personas especiales. Aquí estamos ante la primera historieta de un personaje autóctono de Argentina, que es de 1913 y se llamaba Sarrasqueta y era un porteño vivillo, como somos o pensamos que somos los porteños. Al final terminamos siendo unos giles bárbaros, pero pensamos que somos vivillos. Claro. Bueno, si venís al Museo del Humor, entonces, además de conocer la historia del humor gráfico, también te quedás viendo las caricaturas de personajes que uno también le tiene mucho cariño y es muy interesante. Puedes estar horas y horas acá en el Museo del Humor. Porque aparte son toda gente que en algún momento de nuestras vidas tuvieron alguna relación con nosotros. El edificio del Museo del Humor recuperó su esplendor gracias a la restauración que se realizó en las últimas décadas. El Museo del Humor es una de las tantas paradas de la Costanera Sur a la vera del Río de la Plata. Uno de los lugares preferidos por los porteños para caminar, andar en bicicleta o pasar el día durante el fin de semana. En nuestro último recorrido por los límites de la ciudad, vamos a conocer un barrio pegado a la General Paz que tiene la tranquilidad de un pueblo, pero que se encuentra a solo unos metros de la capital federal. Acá todos se conocen, o sea, y eso es lo lindo. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. En medio del boom inmobiliario de Buenos Aires, todavía existen barrios con parques, chalets y monoblocks que tienen la tranquilidad de un pueblo. Uno de ellos es el barrio General San Martín, pegado a la General Paz. Este complejo, que fue inaugurado en 1950, tiene 960 departamentos en donde viven unos 5.000 vecinos. Este barrio de Villa Pueyrredón también es notable por haber sido escenario de programas de televisión, publicidades y cortos. Maximiliano es director de cine y vecino de toda la vida de los pabellones. ¿Cómo se te ocurrió hacer un corto que hable del barrio? Bueno, justo se dio la oportunidad que el INCAN, creo que fue esto, 2014, había hecho una convocatoria para cortometrajes sobre barrios. Y hablando ahí con Andrea Jachter, quien terminó siendo la guionista, le conté la historia y me dijo, che, ahí hay algo que estaría bueno contar. Y nada, y empezamos a tirar ideas, yo le empecé a contar anécdotas y un poco de la estructura del barrio y eso. Y apareció esta historia así rara que intenta como ficcionalizar el conflicto que tuvo con el tema del nombre, básicamente. Bien, ¿y cómo se desarrolla? Bueno, básicamente nos cuenta la historia de Antonio, quien va hacia el tanque. El tanque de agua es la estructura administrativa central del barrio. Entonces ahí se da una suerte de reunión en la cual tienen que hablar de un problema, que es que una vecina, el hijo, tuvo un accidente en un tobogán. Y cuando están empezando a escribir el acta, ponen que este es el barrio 17 de octubre. Y eso genera una discusión entre tres vecinos que nos generan como una suerte de distintas posiciones ideológicas, digamos. Se encuentran reunidos en la administración general del barrio Grafa. No, momentito, ese no es el nombre del barrio. Tiene razón, anote, 17 de octubre. No, momentito, no anote nada. ¿Por qué no? No, este es el barrio General San Martín. Eso no es lo que dice la historia, que yo sepa. ¿De qué historia me está hablando? Hace 50 años que este barrio se llama General San Martín. El doctor Luque no me va a discutir. 60 años, no 50. 60 que fue y será 17 de octubre. Yo quería mostrar algo que siempre me generó mucha intriga y que le genera mucha intriga a la gente que pasa por acá, que es qué hay ahí en el tanque de agua. Y siempre la respuesta es un tanque de agua. O sea, ¿Hay agua? eso. No hay agua. Ah, bueno. Pero es un tanque de agua. Ok.
O sea, Ok. estructura de tanque de agua. Es una quizás para de ciencia ficción que puedes hacer Ahí muy está. pronto. Tranquilamente. ¿No? O sea, hay mitos entonces Y con ese tanque. Hay un O sea, vortex como algo, un No, pasaje. Nunca me animé a bajar. Tiene todo lo necesario para hacer un tanque de agua. No tiene agua, tiene olor a humedad, tiene todo. Pero ahí funcionan las oficinas de la administración general. Sí, es como un símbolo, el gran símbolo del barrio es el tanque de agua. Exactamente. Y Maxi, ¿por qué elegiste este barrio? Bueno, porque acá viví desde, no sé, desde que tenía 1 año hasta los 12. Mis abuelos, de hecho, siguen viviendo acá. Y nada, todas las imágenes de mi infancia, mis primeros amigos, no sé, los juegos, todo empezó acá. La composición que tiene el barrio da una idea de barrio cerrado, pero o sea, te da la idea del barrio cerrado. No tiene ni una sola reja. Está como cerrado por los edificios y adentro está este pulmón increíble de verde, juegos, es como eso, un gran patio para todas las casas. Exactamente. Y ahí se forma la comunidad, ¿no? Y la integración, ¿no? Entre todos. Eso mismo. Aunque en los últimos años se incrementó el ruido y el volumen del tránsito en la General Paz, la calma y la tranquilidad aún siguen presentes en este rincón de Buenos Aires. El barrio General San Martín es un complejo de edificios racionalistas con parques arbolados, una iglesia, una plaza central y hasta un pequeño centro comercial. ¿Hace cuánto vivís acá? Y mirá, soy nacido y criado acá, así que hace 40 años que vivo acá. Bien, ¿y qué actividades hacías de pequeño que recordás? Jugábamos a todo tipo de juegos, o sea, teníamos lugar para esparcimiento por demás, o sea, mientras muchos chicos de nuestra edad capaz que jugaban en la calle en ese momento, nosotros acá teníamos para jugar al fútbol, para hacer un montón de actividades que, bueno, o sea, veníamos cansados de nuestras casas. ¿Hubo muchos cambios en el barrio en estos últimos años? Hubo demasiados cambios. Esto fue inaugurado más o menos en el año 50. Había una pileta, el tanque de agua funcionaba, ahora son bombas. El nombre también. El nombre también. En el año 55, en el momento de la revolución llamada Libertadora, en este caso se le cambió el barrio 17 de octubre, que además decirlo que porque el nombre le pusieron el barrio General San Martín. Es como un mini pueblo, ¿no? Todos se conocen, hay un vínculo fuerte, ¿no? Con la vecindad. Nos conocemos todos colaboran, es muy solidaria la gente. No hace mucho hubo una inundación también acá y la gente siempre apoyó a todos los damnificados que en este caso quedaron inundados bajo 1,5 metros de agua. Acá todos se conocen, o sea, y eso es lo lindo. Bueno, se comenta que acá ponen una especie de pelopinchos o piletas comunitarias en verano. No, muchos vecinos tienen sus pelopinchos, sus piletas de plástico y muchas veces, o sea, entre vecinos que vienen con hijos chicos, compran la pileta entre todos, ¿me entendés? Y la usan entre todos. Es muy pintoresco porque vos pasás por acá y ves todo celeste, cuadrado celeste, redondeles celeste, que son todas las piletas que hay en todos los parques. Contanos cuándo arrancó la murga. Esta murga tiene ya varios años, arrancamos en el 99, empezó como un proyecto familiar. Año tras año se fueron sumando los integrantes, hoy tenemos que hablar de una murga casi de 200 integrantes. Y bueno, tenemos gente de La Tablada, tenemos gente de José Ingeniero, de Fuerte Apache. Es todo un grupo familiar. Todos apostamos al mismo proyecto, todos vamos para el mismo lugar y todos somos uno. Me imagino cuando se juntan se arman fiestas enormes. ¿Cómo son esas celebraciones? Este es el lugar del ensayo. Tenemos parrilla, colgamos banderines, tenemos grupo de electrógeno que bajamos luz, tenemos audios, iluminación. O sea, cada ensayo para nosotros es una fiesta, es un corso más. Y para terminar, señores, les pido de corazón, estos fueron los soñadores. ¿Qué representa para vos el barrio? Para mí lo que representa el barrio es todo, porque todos nacimos acá. Jugábamos saltando las escalinatas, o corriendo por acá, o carreras de bici. Acá se hacían antiguos bailes de carnavales que venían murgas de provincia y jugábamos a la espuma, el carnaval de las bombitas, que la gente... Yo tengo esa imagen, que la gente podía tener la silla en la puerta de la casa y no venía nadie y te afane. Estamos queriendo recuperar eso. Para llegar a febrero y que la gente nos vea desfilar con nuestros trajes todos explotados, con las lentejuelas, las galeras, el brillo, todo ese multicolor, todo ese trabajo que se hace durante todo el año para solamente 8 noches en carnaval.
Al lado de la General Paz, el barrio General San Martín aún mantiene la vida en comunidad. Los vecinos se conocen y son solidarios, mientras los más chicos todavía salen a jugar afuera de sus casas. El mapa de Buenos Aires tiene límites físicos y naturales. A lo largo de los casi 25 kilómetros que tiene la avenida General Paz, hay parques, barrios y museos que pueden convertirse en un paseo de domingo distinto. Al margen del Río de la Plata, también hay un sinfín de cosas para hacer. De norte a sur, la costanera combina actividades de lujo con el contacto con la naturaleza. Hay un recorrido lleno de límites reales o imaginarios. Buenos Aires, una ciudad binaria. Los edificios están, los bajos todos ubicados abajo. Bueno, pará. Cualquiera. Voy a hacer directo la pregunta. No importa, no te preocupes porque lo podemos editar. Relajá, escupí eso y volví a empezar. Y bueno, siempre es importante saber un poco de historia de nuestro país, donde vivimos, de nuestra ciudad, así que invitadísimos todos acá al Museo Luis María Saavedra. Correcto, el Museo Cornelio. Es que Luis María, me dice el sobrino vivía acá. Saavedra, hay muchos Saavedra ahí, no la raro. Bueno, vámonos.